Compatriotas, tengo ustedes muy buenas noches, hermano. Gracias, hermano, por sintonizar todos los días. Muchísimas gracias por ese enorme aprecio. También para mis críticos, bienvenido a este canal, hermano. Voy a tratar el tema, ¿no? Ante todo, quiero saludar a esa inmensa comunidad que cada día, hermano, está haciendo crecer más este canal, porque estamos al servicio de todos para llevarles a ustedes, hermano, la verdad, mensajes de esperanza que se puede plasmar en realidad en poco tiempo. A mis amigos del Braille, muchísimas gracias por esa enorme sintonía. Gracias, hermano. A los compatriotas de la Selva Central, muchísimas gracias. Gracias, compatriotas. ¿No? Hoy vamos a tratar un tema sobre lo dictaminado o lo resuelto por el Poder Judicial, ¿no? En donde dice claramente que la doctora Delia Espinosa, que fue destituida injustamente por el Congreso de la República y la Junta Nacional de Justicia, ha sido restituida nuevamente como fiscal de la Nación. Esto es para nuestros hermanos altoandinos, para la macroregión sur, para la macroregión norte, para las 47 etnias de nuestra Amazonía. Siempre debemos mostrar al pueblo peruano que aquí se habla, hermano, se dice con argumentos, con fundamentos sólidos, en muchos casos es irrebatible. Acá está, compatriota, mira. Acá está, hermano, mira, a ver. Acá está. No sé si se puede apreciar ahí. Acá está. Dice, juez repone a Delia Espinosa como fiscal de la Nación. Ahí está. Hoy día. Pero esto lo adelanté el día de ayer. Pero es bueno, hermano. Es bueno. Ahí está. Juez repone a Delia Espinosa como fiscal de la Nación. Muy bien, compatriotas. Entonces, la Junta Nacional de Justicia, siempre lo voy a decir acá, es una cuna de delincuentes, es una cueva de ladrones, de corruptos, ¿no? Tiene 5 días hábiles para hacer cumplir el mandato judicial. 5 días hábiles tiene. Pero ¿qué pasa en la Junta Nacional de Justicia? Tú sabes, compatriota, que todos esos integrantes, empezando por el presidente de la Junta Nacional de Justicia, el señor Gino Ríos, es un corrupto fujimorista. Eso está clarísimo. Entonces, por todos los medios tratan de poner trabas para que se dé cumplimiento a la resolución del Poder Judicial que ordena reponer, restituir como fiscal de la Nación a la doctora Delia Espinosa. Pero esto se va a dar. Esto se va a dar. Se está esperando los plazos previstos por ley, que son 5 días. Esto se va a dar. Pero ¿cuál es el temor de la Junta Nacional de Justicia? No es solo el temor de la Junta Nacional de Justicia, es el temor del Congreso de la República, es el temor del Poder Ejecutivo. Todos sabemos, hermano, que el actual fiscal de la Nación, el corrupto Aladino Gálvez, ¿no?, ha archivado 105 denuncias a los congresistas corruptos, ¿no? Ha archivado denuncias al ahora presidente no sé de quién, al señor Gerí. Los ha archivado. Entonces, el temor de esos congresistas corruptos, de este presidente fantoche, ¿no?,
es de que la doctora Nelly Espinosa, fiel a su línea de administrar justicia, ¿no?, va a reabrir todos esos casos, lo va a reabrir todos esos casos. Ese es el temor. Estos sinvergüenzas del Congreso, del Poder Ejecutivo, se creían seguros con el actual fiscal suplente, lo llamaría yo, Aladino Gálvez, porque este señor pertenece o perteneció a una organización criminal llamado Los Cuellos Blancos. Eso no debemos de olvidarlo, los famosos hermanitos. Entonces, seguramente de aquí 2, 3, 4 días se va a dar cumplimiento, tiene que darse cumplimiento, aparecerán, acuérdate hermano, aparecerán Fernando Rospigliosi, otros congresistas corruptos, diciendo que esto es ilegal y que esto no se debe dar cumplimiento. Pero se tiene que dar cumplimiento. Está ordenando el Poder Judicial, organismo autónomo, ¿no?, que va a hacer valer su fuero, judicial. ¿Y por qué digo que va a hacer valer su fuero judicial y las decisiones que ha tomado? Porque tienen a su presidenta, a la doctora a la doctora Inés Tello, a esta valiente doctora Inés Tello, presidenta del Poder Judicial. Ella ha dicho, la resolución que ha emitido el Poder Judicial, donde se restituye a la doctora Nelly Espinosa, se tiene que dar cumplimiento en los plazos previstos, si no, ellos estarían desacatando una resolución del Poder Judicial que está penado. Entonces, compatriotas, esto se va a dar. Pero vuelvo a repetir, el terror se ha apoderado de los corruptos, el miedo los ha congelado, porque esta valiente doctora Nelly Espinosa va a reabrir los casos que el actual pseudo fiscal los había archivado. De eso no tengan la menor duda, hermano, de que se va a dar cumplimiento, se va a dar cumplimiento. O sea que al final encontramos y vimos la luz, después de tantos días de oscurantismo, después de tantos días de que la justicia prácticamente había sido secuestrado por los grupos de poder, este mafioso a la cabeza, el señor Aladino Gálvez. Entonces, hermano, ¿y en qué razón se basa el Poder Judicial para restituir como fiscal de la Nación a la doctora Nelly Espinosa? En que el proceso que se le siguió, dicen ellos, fue viciado y no se respetaron los debidos procedimientos para destituir a una fiscal de la Nación. ¿Eso está claro? Y la Junta de Fiscales Supremos ha apoyado la resolución del Poder Judicial y han dicho de que esto se tiene que dar cumplimiento de inmediato en el plazo previsto por ley, que son 5 días luego de la resolución emitida por el Poder Judicial. Entonces, compatriotas, en un momento donde el país vive una convulsión social, una crisis moral, donde no se administra justicia, donde la justicia se vende, entonces aparece esa luz, aparece ese ícono, aparece ese adalid, ¿no?, que es la señora Delia Espinosa, ¿no?, por resolución judicial, nuevamente ocupará el cargo de fiscal de la Nación y dirigirá el Ministerio Público hasta el año 2027. Hasta el año 2027 estará en el cargo. Es por eso que los mafiosos en este momento están tratando por todos los medios de impedir que ella asuma nuevamente como fiscal de la Nación. Pero no van a poder porque se ha pronunciado, vuelvo a repetir por enésima vez, la Junta de Fiscales Supremos y la presidenta del Poder Judicial, la doctora que dirige ese ente autónomo
Entonces, hermanos, contentémonos, estemos alegres, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque frente al Ministerio Público vamos a tener a la persona idónea, proba, a esa doctora que fue sacada injustamente, ilegalmente, violándole todos sus derechos de defensa, hoy vuelve por la puerta grande y estoy seguro que esta señora se empeñará, ¿no? Estará directamente involucrada para administrar una verdadera justicia que le devuelva al pueblo peruano la confianza en nuestros jueces y fiscales. Por eso estoy muy contento, hermano. Muchas gracias por eso. Muy bien. Otra situación, hermano. No tiene nada que ver con política, no tiene absolutamente nada que ver con otros. Yo siempre he dicho, lo he hablado, he versado sobre eso, he disertado sobre ese tema, donde decía que el Perú tuvo 3 grandes momentos para salir del hoyo del subdesarrollo donde nos encontramos. Dije que la primera gran oportunidad fue la era del guano, lo dije. La segunda, con Banchero Rossi, ¿no? La tercera dije que era la era del caucho. Siempre lo he dicho, siempre lo he dicho. Voy a tocar este tema brevemente. ¿Por qué? Porque hace 15, 20 días atrás me encontré en la Plaza San Martín con nuestros hermanos los cucamas, los huitotos, los bodas, nuestras etnias amazónicas, ¿no? Y cuando preguntaban por Augusto de Congas, bueno, ellos nunca me han visto, nunca me conocían, solamente por las redes. Allí me manifestaron que me habían escuchado muchas veces hablar de la era del caucho y me dijeron que podría profundizar más en eso porque eso ha pasado al olvido. Entonces, hermano, voy a tocar un tema, pero basado en este argumento. Mira, ¿qué dice el hermano? Mira, ¿qué dice? Cucamas piden justicia por muertes ocurridas durante la época del caucho. Cucamas piden justicia por muertes ocurridas durante la época del caucho. Acá está. ¿Ya? Sobre este tema voy a hablar. Es bueno conocer. Es bueno conocer, compatriota. Ahí está. ¿No? Acá está. Cucamas piden justicia, ¿no? Por los hechos tristes ocurridos en la época del caucho. Muy bien. Hermanos, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se necesitaba mucho la goma del caucho. Mucho en Europa se necesitaba para la fabricación de látex, de diferentes productos, inclusive de llantas para vehículos. Entonces, ellos vieron en no solo en nuestra Amazonía, en el Ecuador, en Colombia y en el Brasil. Entonces, ¿qué pasó? Vino un norteamericano de apellido Fiscarral. Un norteamericano de apellido Fiscarral. Este señor contrató a un personaje oscuro de la era del caucho, al señor Julio César Arana del Águila. Julio César Arana del Águila, a quien nuestros hermanos nativos los conocían como el capataz. Este señor Julio César Arana del Águila flagelaba a nuestros hermanos nativos hasta quitarles la vida. Esto es cierto, hermano.
En esos tiempos de 10 a 15 años que explotaron en el contexto de la Primera Guerra Mundial a más y antes, nuestro caucho, ¿sabes cuántas personas extraoficialmente se sabe que desaparecieron solamente de la etnia los cucamas, entre otras comunidades de esa zona? 44.000 muertes hubo aproximadamente. 44.000 muertes en la era del caucho. Entonces esto ha pasado desapercibido por la historia, porque nunca tocaron este tema a fondo, solamente hablaban del auge del caucho, el auge económico del caucho que está trayendo progreso. ¿Progreso para quién? Pero nunca hablaron de estos más de 44.000 muertes. Se tiene conocimiento que cuando en el año de 1920 hicieron el primer censo en esa comunidad de los cucamas, entre otros, habitaban más o menos 60 a 70.000 hermanos nativos. Cuando termina la era del caucho, entonces no encuentran ni a 10.000 nativos. Casi el 80% de nuestros hermanos cucamas nativos, entre otras etnias, fueron exterminados por los caucheros que lo dirigía el norteamericano Vizcarral. Y tenía a su capataz a Julio César Arana del Águila, entre otros inversionistas europeos. Pero lo dirigía el señor Vizcarral norteamericano. Y tiene un nombre, una avenida es un nombre en Iquitos, Vizcarral. Qué triste, ¿no? Entonces, esa historia oscura, esa historia nefasta, esa historia que traspasa el sentimiento humano, ¿no? Llegó a los jóvenes de este momento, a los cucamas, entre otras etnias en nuestra Amazonía. Y estos jóvenes fueron pues los receptores de esas historias de generación en generación. Pero nadie se atrevía a esclarecer, nadie se atrevía a denunciar esto públicamente. Quizás por desconocimiento, por temor, o por X motivo, o pensando que nadie les iba a hacer caso, porque la historia oficial solamente hablaba del auge económico de la era del caucho. ¿Qué ha pasado? Hace 2 o 3 días atrás, unos valientes jóvenes cucamas, entre otras etnias, jóvenes de 20, 25, 20 años, ¿no? Se acercaron a la provincia de Nauta, en el departamento de Loreto, para presentar una demanda contra el Estado. Una demanda contra el Estado. ¿Qué es lo que buscan estos patriotas jóvenes que solamente quieren conocer la verdad, que solamente quieren conocer qué es lo que realmente pasó en esos largos años de la explotación del caucho? ¿Qué es lo que solicitan estos jóvenes valientes? ¿Qué es lo que solicitan cucamas, nativos, nuestros hermanos, el Perú amazónico? ¿Qué es lo que buscan? Que el Estado peruano conforme una comisión de la verdad. Están solicitando que el Estado peruano conforme una comisión de la verdad para saber e informar al Perú y al mundo qué es lo que realmente pasó en la era del caucho en nuestra Amazonía, especialmente con la etnia los cucamas, entre otras etnias que vieron que toda su descendencia ancestral fueron exterminados. Vuelvo a repetir, el 80% de esa población fue exterminada por los caucheros. Extraoficialmente se sabe que hubo más de 44.000 muertes por la era del caucho. Estos valientes jóvenes de la etnia cucama han pedido en Nauta, al Poder Judicial de Nauta, ¿no?,
que el Estado peruano conforme una comisión de la verdad para conocer exactamente qué es lo que ocurrió. ¿Por qué? Porque sus abuelos ancestrales los han dejado, ¿no?, historias de generación en generación, oralmente, pero también según ellos hay documentación que se puede verificar. Pero lo que estos jóvenes buscan, y me parece muy justo, y el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Justicia, deben darle cabida, porque es el clamor de esta etnia amazónica, es el clamor de nuestros hermanos los Bora, los Shipibos, es un clamor de la Amazonía, saber la verdad de ese momento oscuro, de esos largos años donde esas etnias fueron exterminados, desaparecidos, forzados. Cuentan una historia que hubo un nativo llamado Santiago. A Santiago se le dio un tope de conseguir caucho, pero como no lo conseguía, y este Santiago, dice, tenía a sus hijos enfermos en su casa, y como no conseguía el caucho o la goma del caucho, lo que ellos le habían encargado para conseguir, no le entregaban medicina a los hijos de Santiago. Y por esa causa los hijos de Santiago murieron, porque estos caucheros desgraciados, encabezados por el norteamericano Fitzcarrald, no le entregaban la medicina a un nativo que no cumplía con la tarea encomendada. ¿Quiénes pagaban toda esa culpa? Su esposa, sus hijos. Hubo mucho abuso, violaciones. Eso es lo que este pueblo Cucama, hoy es representado por sus hijos, jóvenes, con conocimiento, con ímpetu, que solamente quieren la verdad. Hoy buscan que se conozca la verdad y que el mundo sepa lo que pasó realmente en la era del caucho en nuestra Amazonía. Yo creo que el gobierno, cualquier ministro estará dispuesto a apoyar a estos jóvenes, porque lo que se busca es conocer la verdad. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué tanto exterminio? Hay una situación acá. El actual gobernador de Loreto, el señor René Chávez, mira lo que pasa. El actual gobernador de Loreto, el señor René Chávez, en el 2024, o después, 2024 si no me equivoco, inauguró en Iquitos una alameda llamada la Alameda del Caucho. ¿Y a quién ponen ahí como monumento? A los patrones del caucho. Este señor René Chávez hace una alameda al cauchero y le pone como figura máxima a los patrones del caucho. Y nuestros hermanos que fueron explotados, vilipendiados, humillados, desaparecidos en esos luctuosos, oscuros años del caucho de la Amazonía. ¿Y qué hay de ellos? ¿Qué hay de ellos, señor gobernador de Loreto? ¿Qué hay de ellos? Ellos merecen una reivindicación. Ellos merecen ser reconocidos. Ellos también merecen un monumento porque se enfrentaron, carajo, a estos invasores y que nunca llevaron progreso ni siquiera a Iquitos. A ver usted, hermano loretano, ¿cuál es el desarrollo que trajo la era del caucho para Loreto? Nada. ¿Sabes qué te trajo la era del caucho hasta ahora se vive? En la Plaza de Armas de Iquitos hay un lugar que se conoce como la Casa de Fierro, en una esquina. Eso es lo único que hay. Y por supuesto, el Hotel Palace, que está en la primera cuadra de Putumayo. Pero ¿quiénes vivían ahí? Los caucheros, los Fitzcarrald, los patrones, a quien este señor gobernador de Loreto, René Chávez, les ha hecho un monumento, Alameda del Caucho. Qué triste, hermano, qué triste. Por eso, compatriotas, mi total respaldo a estos jóvenes cucamas, mi total respaldo a estos jóvenes cucamas, y yo sé, hermano, que estos jóvenes solamente buscan la verdad, solamente quieren saber la verdad.
de ese momento tan oscuro, tan nefasto, tan desgraciado para nuestros hermanos los cucamas y otras etnias de nuestra Amazonía. Esperemos que en algún momento se sepa la verdad. Y a gusto de Congas estaremos dispuestos a seguir divulgando, compatriotas. Compatriotas cucamas, gracias hermano por confiar en este espacio. Muchísimas gracias. Y siempre voy a hacer recordar este gobierno. Y siempre he hablado yo, la era del caucho. Siempre lo he tocado ese tema. Y siempre dije, hay más de 40.000 muertos desaparecidos en la era del caucho. Y el capataz oscuro llamado Julio César Arana del Águila era el brazo ejecutor criminal de los patrones del caucho en ese momento. Estas etnias amazónicas como los cucamas, boras, chipivos, entre otros, solamente quieren la verdad, quieren conocer la verdad. Yo estaré permanentemente informando, hermano, si hay algún apoyo favorable, yo sé que va a haber, hermano. Yo sé que los que administran justicia en la provincia de esos jueces o estos fiscales les van a dar trámite a ello. ¿Por qué? Porque no solo es uno, son miles de hermanos nativos que quieren saber la verdad, que quieren conocer la verdad. Entonces recién se sentirán identificados o se sentirán que son también parte del Estado peruano. Porque si lo ignoramos con nuestra indiferencia, con nuestra, no sé, hipocresía, entonces ellos no se sentirán apoyados, no se sentirán peruanos, pero estoy seguro que siempre lucharán porque hay jóvenes aguerridos para encontrar la verdad. Para ustedes, mis jóvenes cucamas, un fuerte abrazo para cada uno de ustedes y mi reconocimiento por esa valentía para denunciar públicamente. Gracias, hermanos nativos. Gracias por eso. Estoy seguro que el pueblo peruano conocerá la verdad más temprano que tarde. Muchísimas gracias, hermano. Gracias, Perú. Gracias. Muchas gracias.